Thank you to ONCE for the presentation that they did. And now we are going to listen to Natalia from the Hospital General de Villalba, and she is going to talk about the activities of volunteer knitting in hospitals. Thank you, Natalia, for coming here and joining us. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo a vosotros por la labor que habéis hecho con nosotros y que espero que sigamos haciendo. Bueno, pues soy Natalia, enfermera del Hospital de Villalba, y os vengo a presentar la colaboración, la intervención que hemos hecho con la Asociación Yayas en nuestro hospital con los pacientes oncológicos. A modo de introducción, deciros que la enfermedad oncológica es un duro revés para las personas que lo sufren y para sus familiares, y entonces es un proceso que ataca todo lo mental, social y físico de la persona y de su acompañante. Entonces, ellas nos enseñaron que tejer es una tarea que, aparte de liberar endorfinas, como hemos visto en las otras presentaciones, y liberarnos del estrés, pues esos movimientos repetitivos son capaces de paliar el dolor crónico y además pues pueden hacernos sociabilizar y dejar a un lado esa enfermedad que tanto nos preocupa y tan larga y tediosa es. Os quiero presentar sobre todo, pasa por favor. Las fotografías hablan más que las palabras, entonces os quiero un poco presentar la intervención, que era se hacía una vez a la semana, todos los viernes, y desgraciadamente desde que apareció el COVID pues dejamos de tener voluntarios en el hospital, pero por todo tipo de voluntarios, y por lo cual ellas tampoco, y esperamos retomarlo lo antes posible. Vale, entonces venían una vez a la semana, pero bueno, no todos los pacientes venían todos los días, porque como sabéis, unos vienen todos los días, otros cada 21 días, otros cada semana. Entonces, pues nosotros dejábamos la cesta de labores, bueno, ellas dejaban la cesta de labores ahí para que cualquiera pudiera comenzar, terminar o continuar la labor, porque ya sabéis que ellos están en un estado pues, emocional bastante fluctuante, entonces hay veces que les apetece, veces que no, veces que lo cogen con mucho interés. Pero en la siguiente os quiero mostrar cómo al principio se acercaban, se miraban a ver qué es lo que estábamos haciendo, porque las voluntarias se acercaban, pero ellos como que no, estoy muy cansado y tal. Pero al final todo el mundo se acababa acercando, sobre todo los acompañantes, que bueno, están ahí pues 3, 4, 5, hasta 6 horas en el hospital de día. Y como veis, acompañantes, pacientes, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, todos al final acabaron acercándose a las voluntarias. También deciros que, pasa por favor, os quiero mostrar más fotos que hay en las siguientes. Bueno, no sale. Bueno, que esas intervenciones fueron para todas las semanas, entonces cogíamos y ahí vemos a hombres, mujeres, pacientes, acompañantes. Las vistas del hospital, que como atendemos a toda la Sierra de Madrid, pues son bastante interesantes. Entonces, lo que intentamos es favorecer un entorno saludable, un entorno distractor a estos pacientes que se tiran tantas horas ahí en nuestro hospital. Pasamos, a ver si pasa. Como resultados, pues la verdad es que nos dio poco tiempo porque enseguida vino la pandemia y nos lo estropeó todo en general. Pues como resultados quiero destacar 3 aspectos. El aspecto fisiológico, físico, pues que ya hemos dicho que, bueno, por la liberación de endorfinas y todo eso, y aparte que creemos que hace estimular el parasimpático, que es el sistema nervioso que frena al simpático, que es el que nos hace que nos provoca el estrés y el rechazo, la huida. Luego la parte de la concentración de la labor, que es la parte más emocional, que mientras que estamos concentrados en la labor, pues bueno, estamos concentrados en eso y nos olvidamos de la parte mala, del dolor, de la enfermedad. Luego también el hacer algo con las manos aumenta la creatividad y por lo tanto la autoestima de la persona, con lo cual creemos que es otro pilar. Y por último, pues yo creo que es muy importante que la cesta esa de lanas que tenemos allí, porque la seguimos teniendo y hay gente que lo hace, que lo sigue haciendo, sin voluntarias, pero lo sigue haciendo, pues esa cesta de lana con el colorido que tiene, pues también es una nota de color, una nota que favorece el bienestar de la persona, porque allí pues todas las paredes y todo el entorno es hostil para la persona. Entonces ese color que dan las lanas yo creo que también es uno de los beneficios. Pasamos. También como resultado quiero destacar, la satisfacción de los pacientes, que bueno, por supuesto que ellos verbalmente nos lo demostraban,
la satisfacción de las voluntarias, que yo creo que les encantaba ir también, la satisfacción del personal, que nosotras pues estábamos ahí metidas y al final acabamos haciendo labores, y la cual traigo. Y luego, pasa si quieres que enseñe unas fotos, pues decir que aunque la pandemia nos ha frenado en este voluntariado, pues por lo menos hemos seguido colaborando con las yayas y que ellas nos han traído pues todas sus labores, todos sus regalos para los pacientes del hospital que hemos distribuido pues en épocas señaladas como son la Navidad, y luego también lo hemos distribuido a gente con necesidades que, bueno, pues de riesgo de exclusión social, que a lo mejor estaban hospitalizadas solas en el hospital, pues les hemos llevado un detallito vuestro, la trabajadora social Elena del hospital y yo. Y bueno, esa es una fotografía de la Navidad cuando nos entregasteis los regalos. Pasa un poquito. Y también queremos destacar que este tipo de encuentros del hospital, los pacientes y de las asociaciones de todo tipo, no solo de pacientes ni de enfermedades, sino asociaciones como esta que nos ayuda a crecer y a relajarnos, pues es algo que nos acerca al hospital y abre el hospital a la población, ¿no? Y intenta crear un ambiente no solo de curación de enfermedad y hostil, sino que intenta crear un entorno saludable para los pacientes. También quiero destacar, pasa un poquito, quiero destacar que queremos, bueno, estos puesto vuestros sobrecitos, y quiero destacar que hemos empezado también a llevarlo a otros departamentos del hospital, como puede ser el departamento de neurología, porque estamos haciendo y de geriatría, que estamos haciendo talleres de estimulación cognitiva para los mayores, y en ellos pues vamos a integrar el tejer, que como ellos saben más que nosotros en esto, pues vamos a integrarlo, porque sabemos por los estudios y hemos leído, que estamos leyendo mucho, que puede tener el deterioro cognitivo, puede hacer que la memoria pues puede frenar un poco ese deterioro, puede como habéis dicho otros en otras presentaciones, puede hacer sociabilizar a la persona, unir lazos con la familia, enseñar a los abuelillos, a los nietos a tejer. Dale. Sabemos que encima pues las famosas lo utilizan para el estrés, como vemos ahí a Sara Jessica Parker en un rodaje, y sobre todo también, como hemos visto en los últimos Juegos Olímpicos, a nuestro deportista, bueno, al deportista mundial, que para manejar el estrés de lo que significa participar en los Juegos Olímpicos, pues estaba ahí tejiendo su labor. Y nada más. Muchas gracias a la Asociación Yaya, sobre todo, que son las que lo han hecho todo, y a la Fundación EU por dejarnos participar. Muchísimas gracias, Natalia, y gracias a vosotros, que sin vosotros no podríamos hacerlo.